Muy bien, ¿qué tal, amigas y amigos? En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Gonzalo Pérez. Él es candidato a asambleísta por la circunscripción Centro Norte de Pichincha por el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4. Bienvenido, coméntenos por favor, primeramente quisiéramos usted se presente al electorado. ¿Quién es Gonzalo Pérez, por favor? Buenos días, soy Gonzalo Pérez, soy candidato de la circunscripción Centro Norte del Cantón Quito. El nombre más raro que le han dado circunscripción cuando viene pudieran haber puesto el nombre del sector Centro Norte. Entonces ahí tenemos unas observaciones en cuanto a los nombres que nos ponen. Soy Gonzalo Pérez, he sido 2 veces candidato a la alcaldía de Quito. Antes soy un profesional dedicado a los números, soy economista de profesión, especialista en estadísticas. He sido anteriormente también, manejado algunas empresas, entonces por eso me presenté con mi carta limpia para la alcaldía de Quito. Anteriormente a eso fui diputado en el año 2007, presenté ya proyectos a favor de la vida, y anteriormente de eso fui presidente de una empresa encuestadora de nombre Pérez y Pérez, que tuvo mucho éxito en su momento, y siempre ligado a la empresa privada. Nunca he sido empleado público, con el respeto que se merecen los empleados, ¿no? Muy bien, entonces ahora tenga la bondad de contarnos cuál es el plan de trabajo que usted tiene previsto ejecutar, si goza con la simpatía de los electores. Bueno, nosotros tenemos, yo soy parte de una lista que es del partido del Movimiento Ecuatoriano Unido, las listas 4, y haciendo un paralelo al movimiento que auspicia mi candidatura, tenemos 4 ejes como las 4 patas de la mesa. La una, obviamente, tiene que ser la economía, que obviamente nosotros en la asamblea no podemos ofrecer puentes ni construir casas ni por el estilo, pero sí podemos dar leyes que faciliten el bienestar de la ciudadanía, ¿no? O sea, podemos nosotros a través de la asamblea ser ese motor que active la economía, que active el aparato productivo del Ecuador, la producción, la productividad, lo que dice el doctor Gerson Almeida, esa conexión entre producción y productividad. Esa es una pata de la mesa que tenemos que nosotros trabajar con leyes justas que promuevan la economía. La otra, el otro eje que nosotros le estamos dando incentivo es el control de la corrupción, de que no exista tanta corrupción en el Ecuador. ¿Y cómo ahí nosotros encaminamos? Esa responsabilidad pensamos que nosotros sabemos cómo hacer, lo que es en base a que la gente elija a personas éticas, personas honorables que lleguen a la asamblea. Pero obviamente esa responsabilidad le corresponde al pueblo de nombrar a los mejores hombres que estén en la asamblea. La pulcritud de nosotros, de las personas que lleguemos del Movimiento Ecuatoriano Unido a la asamblea, hará que podamos controlar esa corrupción que comienza desde el momento que uno se instala en la asamblea, con el equipo de gente que uno va a trabajar, porque eso es lo importante, saber que uno va a trabajar con los mejores para que los mismos empleados de uno, del despacho, le controlen a uno, porque no puede haber que en el despacho de uno mismo exista corrupción. Y eso es lo que pasa muchas veces en muchos asambleístas, muchos diputados que no han sabido controlar ni la corrupción dentro de la corrupción en el despacho, luego al Estado. Y eso se ve, pero yo creo que los mejores hombres deben entrar a la Asamblea y al Estado para ser los motores que puedan controlar y fiscalizar a los corruptos. Ese es el trabajo que tiene el asambleísta, la fiscalización en cuanto a la corrupción que existe y a todos los contratos. Por eso es que yo alguna vez propuse
cuando fui candidato a la alcaldía, hacer la auditoría y encabezar yo mismo el equipo de auditores. En mí tienen una persona que conoce mucho de números y yo estaré en alguna comisión de asamblea para controlar justamente la parte de la auditoría. Lo que necesito es que la gente confíe en mí y ahí viene cómo se controla la corrupción con la ética. Lo que el doctor Gerson Almeida propone es el pragmatismo ético y eso es parte de la ética, el control de los contratos y la fiscalización que debemos hacer a través de la ética. Muy bien, ahora en el tema económico, que prácticamente es el punto neurálgico actualmente como consecuencia de la crisis y otros factores que vienen desde hace años atrás, ¿cuál sería un ejemplo de un proyecto de ley que usted impulsaría en la Asamblea para justamente lograr una reactivación económica del Ecuador? Verá, nosotros somos un país dolarizado. La dolarización es el camino de una vía. No admite retroceso la dolarización. O sea, estamos embarcados en un modelo económico que es la dolarización y por ahí tenemos que ir. Para mantener la dolarización tenemos que tener puntos claves, o sea, tenemos que tener ingresos. Los ingresos vienen ¿por dónde? Por vía de las exportaciones que el país produce y envía al exterior, las exportaciones. También pueden llegar dineros a través de las remesas del exterior, que nuestros migrantes van y trabajan en el exterior y producen ese dinero y envían a sus familias que están aquí en el Ecuador. La otra es el endeudamiento, que es lo que normalmente está pasando ahora en el Ecuador. O sea, el Ecuador, como no produce y ha habido esta crisis de los migrantes, entonces obviamente estamos endeudándonos. ¿Qué pasa? Nos vamos a las entidades financieras internacionales, se llámense Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, etcétera, los múltiples multilaterales de crédito que existen en el mundo, vamos, pedimos dinero y ese dinero, ¿cómo llega? Llega para tapar un hueco. El hueco que se abre, algún momento siempre va a ser más grande porque siempre nosotros estamos pagando y obviamente se sigue abriendo el hueco. Algún momento ese hueco no se va a poder pagar y ahí vendrá una crisis terrible que no, sin querer salir de la dolarización, la misma dolarización nos va a expulsar. Entonces tenemos nosotros que trabajar leyes para que ese proceso que tenemos en este momento no suceda. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Nosotros hemos impulsado con anterioridad, le digo, yo ya fui diputado, el microcrédito. Es decir, si llega un dinero de producto de los endeudamientos que hacemos a través de la banca internacional, ese dinero, en lugar de ir directamente para pago al exterior, debe servir para el microcrédito, que ingrese al torrente financiero, que entre a la vena, como yo les sé decir, el microcrédito, no esos macrocréditos a las grandes empresas. A las grandes empresas no, sino al ciudadano común y corriente, con una ley, o sea, que le den con la cédula de identidad, confiando en nuestra gente. Yo tengo ejemplos claros de gente que ha llegado a superarse en el Ecuador con pequeños capitales. Conozco, vea, y perdóneme que si es que el tiempo es limitado para poderle dar un ejemplo. Yo conozco una persona que vino de Loja hace 35 años y puso un puesto con un tanque de gas, una paila y hacía fritada frente a la vicepresidencia de la República. Y hasta el mismo vicepresidente del doctor Blasco Peñarera mandaba a comprar la fritada. Esa señora ahora tiene 3 casas ahí en Santa Prisca. Entonces, dése cuenta cuando se estimula a esa mujer que vino y se le hubiese ayudado desde inicio, ella sería dueña ahora de toda la cuadra. Entonces, hay que impulsar al micro, no al macro, sino al micro. El poder está en lo micro. Entonces, debemos dar esos microcréditos a través de entidades, obviamente estatales, pero a través bien controlados. Y por último, si no nos pagan eso, ese es el costo que debemos asumir como Estado. Pero el mejor pagador, créame, es el microemprendedor. El microemprendedor, dándole con la cédula de identidad, sabiéndole que la señora va a poner un restaurante, un taller de calzado, el zapatero, para que compre la primera máquina, ahí está el secreto. Y ahí vienen las leyes justas, las leyes que deben ir para todos. Ahí se va a componer nuestro país. Y luego, perdón. Sí, le quería
le quería plantear el tema de la lucha contra la corrupción. O sea, se habla mucho de eso, pero ¿qué se puede hacer desde la Asamblea? Mira, la lucha contra la corrupción, justamente le estoy diciendo, ese es un trabajo de la gente, no es un trabajo nuestro, es un trabajo del ciudadano, que el ciudadano debe elegir a los mejores hombres, para que los mejores hombres, los ciudadanos éticos, la gente que tiene una carta de vida, una carta de presentación, pueda ir a la asamblea. El ciudadano debe elegir a los mejores hombres para que vayan a la asamblea. Por ejemplo, yo a la gente mentirosa, a los que ya han estado, por ejemplo, ¿cómo el pueblo puede volverles a elegir? Yo no voy a dar nombres, porque de lo que está en el corazón sale por la boca. Yo no voy a decirle, voy a hablar mal de nadie, pero es imposible que la gente pueda reelegir a quienes ya han estado y no han hecho nada. Debemos buscar, el ciudadano común debe buscar gente nueva, gente proba, gente que quiere trabajar, gente que presenta una carta de vida limpia. Eso es lo que queremos nosotros, una carta transparente. Cuando usted llega, usted como ciudadano debe elegir a los mejores hombres para que cuando lleguemos a la asamblea, esos mejores hombres controlemos la corrupción, veamos donde haya cualquier indicio menos de corrupción, luchar el asambleísta y presentar y fiscalizar y presentarle y a dar a conocer a la ciudadanía lo que está sucediendo en el sector público. Y obviamente leyes duras, el cumplimiento de la ley. La ley es buena. Lo que pasa es que la ley no se cumple. Entonces, el cumplimiento de la ley es lo que hará que los corruptos se vayan a la cárcel. Es donde deben estar. Y en la cárcel no debe haber privilegios que se van a la cárcel 4, no, sino que deben trabajar en la cárcel. En la cárcel se deben instalar talleres de producción, zapaterías, talleres de artesanos, de carpinterías, etcétera. Y ahí, allá es donde, porque no van premiados a la cárcel es un castigo, y estos corruptos deben ir a la cárcel. Muy bien, finalmente queremos que usted por favor envíe su mensaje a los electores para que precisamente haga una invitación para que conozcan su propuesta. Yo les digo, yo me presento como una carta de vida limpia, y lo que le digo es que en esa carta de vida limpia yo he presentado los proyectos a favor de la vida. Yo soy un hombre pro vida y defenderé siempre la vida del ser humano, más allá de la concepción. La gente que me escucha, yo defiendo más allá de la concepción. Defiendo la vida, soy un hombre pro vida. Eso es lo que les puedo decir. Soy Gonzalo Pérez. Muy bien, agradecemos mucho la presencia de Gonzalo Pérez, candidato a asambleísta por la circunscripción norte, centro-norte de Pichincha, por el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4. Muchas gracias por su atención. Listo, Dios le bendiga, gracias.